Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hace aproximadamente 12 años, cuando yo empecé a participar de los grupos del movimiento juvenil salesiano aquí en Cartago, pues una de las primeras cosas que uno aprende dentro del carisma salesiano, pues es una oración dedicada a Don Bosco. Y esa oración tenía una frase que inicialmente pues no me calzaba, por decirlo de alguna manera, no la entendía. Esa frase decía, ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Inicialmente cuando yo la empecé a memorizar, de hecho inclusive la memorizaba mal, porque yo pensaba que era las pasiones y el irrespeto humano. Fue como tal vez algo de manera pues inconsciente que empecé yo a repetir en mi cabeza, porque no me sonaba el hecho de vencer algo que se supone que debería ser una actitud constante de nosotros, que es respetar a los seres humanos, ¿verdad? Respetar a los demás. Pero después me di cuenta que era y vencer el respeto humano. Y entonces me dejaba un poquito desconcertada porque no me hacía como clic, ¿verdad? Pero justamente esa frase tiene total sentido y explicación si nos vamos al evangelio que meditábamos el domingo, el día de ayer, ¿verdad? Que era de San Mateo capítulo 18 del 15 al 20, donde Jesús decía, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Entonces, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? El respeto humano es esa característica que tenemos nosotros de ver a una persona hacer algo y decirle, no, está en su derecho de hacerlo, que haga lo que quiera. Hasta cierto punto está bien. No obstante, dentro de nuestra condición cristiana y por el amor al que hablaba justamente San Pablo en la segunda lectura de ayer, lo primero que debemos hacer es vencer ese respeto humano, esa incapacidad de hablarle o esa falsa, digamos, sentido de no querer hacer sentir mal a la persona por no corregirla. Pero lo cierto es que cuando hay amor y una persona está acercándose hacia algo que le puede hacer daño, lo más sano es nosotros hacérselo ver. Lo pongo como un ejemplo tal vez un poco más tangible dentro del sentido material. Si una persona inconscientemente va a agarrar una botella que es que trae un líquido venenoso, que yo sé que es venenoso, la otra persona quizá no, y se lo va a tomar porque piensa que es un refresco, mi primera reacción muy probablemente va a ser, si el asunto está muy cercano, es golpearle la botella y golpearle la mano para que bote esa botella y no se tome eso. O si una persona va a poner la mano o si un niño pequeño se va a acercar hacia un lugar donde hay un fuego, una olla caliente y demás, dependiendo de las circunstancias, si el niño está muy cerca de ese lugar, yo lo que posiblemente haga es que le agarre el brazo y lo jale hacia atrás de una manera un poco más brusca para evitar un daño mayor por la situación propiamente de esa olla caliente. Entonces, partiendo de este principio, ¿okay? ¿A dónde entra la corrección fraterna? La corrección fraterna nace de esa necesidad, así como cuidamos a las personas, como en los ejemplos anteriores, para que no se tomen un veneno o para que no se quemen a nivel de daños físicos, el acompañamiento y justamente la corrección fraterna nace también de esa necesidad de que la persona no sufra un daño espiritualmente, de que no se acerque al pecado, de que no entre en situaciones donde él pueda verse afectado a nivel de su alma, a nivel de su espíritu. Y obviamente también partimos de la premisa de que en muchos casos, de que la persona no sabe tal vez o tiene una idea equivocada de que lo que está haciendo es correcto cuando lo cierto es que tal vez no. Entonces, por eso justamente se indica de que la corrección inicialmente debe ser a solas. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de una exposición señalatoria, que lo podemos ver en relación si comparamos esta actitud que nos dice Jesús con las lecturas de los evangelios
que hemos venido escuchando de Lucas, principalmente el del día sábado y el de hoy, donde más bien los fariseos estaban esperando ver en qué momento Jesús se equivocaba para señalarlo y hacerlo quedar en ridículo o en mal ante todo el pueblo. Inclusive, y vean lo más doloroso del asunto, lo querían hacer quedar mal a través de la religión, a través de su vivencia religiosa, a través de la vivencia de la sinagoga, a través del mandamiento del Sabbat, a pesar de que Jesús lo que estaba haciendo eran cosas buenas. Y esa es la gran diferencia que podemos encontrar en la corrección, o el primer paso que debemos nosotros seguir cuando realizamos una corrección fraterna, que era justamente lo que nos decía el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. O sea, es el amor al prójimo, es el justamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el mandamiento que encierra todas esas actividades que justamente pues nos llevan a buscar el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, o mejor me explico de otra manera, y como le decía San Pablo, hablamos de no robar, de no matar, de no codiciar los bienes ajenos, pero al final, para poder cumplir esto, lo primero que debemos vivir es justamente en el amor. Es el amor el impulso y el sentido fundamental de cada una de nuestras acciones. Y si no amamos, muy probablemente no vamos a poder cumplir los mandamientos como tal. Porque justamente es el amor la clave, la inspiración, para en este caso yo poder acercarme a un hermano y decirle que se está equivocando. Y es justamente también el amor aquella situación que me va a permitir a mí aceptar, a pesar de que me pueda sentir mal, cuando a mí también me corrigen. Porque no se trata únicamente de pensar que yo puedo corregir a una persona, yo también me puedo equivocar, porque soy un ser humano frágil y un ser humano falible como todos los seres humanos. Pero ahí es donde si yo amo, si yo soy capaz de amar, es justamente donde yo puedo dar un testimonio completo, que era justamente lo que también hablaba hoy en la lectura del apóstol San Pablo, donde hablaba de la levadura. O sea, la levadura, recordemos que es lo que hace crecer el pan. Entonces, entramos en que puede ser una levadura de ego, una levadura de creerme mejor que los demás, una levadura de que puedo hacer sentir a los demás bajo de mí, que son personas de una menor calidad en su fe o cosas por el estilo, o una levadura de amor que me enaltece en la medida de que yo acompaño y me convierto en servidor de los demás. Entonces, eso es la gran diferencia. Vean qué doloroso resulta justamente la actitud de los fariseos, que a veces es una actitud que nosotros también podemos padecer dentro de la iglesia, de creer de que del que porque yo cumpla o no cumpla un precepto religioso, me ponga en una mejor posición que los demás. Y sobre todo, peor aún, que esa vivencia o que la vivencia religiosa me haga indiferente al mal que tienen los demás. ¿Por qué? Porque es justamente, más bien, mi fe, la vivencia de mi fe, mi vivencia eucarística, mi vivencia en el culto para nuestros hermanos no católicos, ese encuentro en comunidad es el que debe impulsarme y debe moverme a ser servidor de los demás y no andar buscando lo mal que hacen los demás. Entonces, siguiendo las líneas de la corrección fraterna, entonces yo primero corrijo en privado. Si la persona no me escucha, pues invito a una persona que sea de confianza de ambos y una persona que también sea una persona de fe y que también esté actuando en el amor para intentar convencerlo una segunda vez. Ya si la persona no quiere, entonces ok, ya ahí es donde entra el libre albedrío que tenemos los hijos de Dios. O sea, ya la persona quiere continuar en eso. Entonces nosotros cumplimos en el amor de indicarle que estaba tomando una actitud tal vez que no era la adecuada o que no era la más cristiana, pero si la persona quiere continuar, entonces ok, aquí decimos, bueno hermano, es tu decisión, eso sí, oramos por él, continuamos orando por él. Porque al final es esto, esa es la actitud
una actitud totalmente maternal, es la que nos debería, ese amor de madre, es la que nos debería unir unos a otros. De que si nuestros hijos, porque al final toda madre, ¿qué hace? Cuando un hijo se equivoca, ora por él, lo sigue pensando, lo sigue añorando, esperando que en algún momento recapacite y se acerque. Bueno, ya lo vimos hace poquito con la historia de Santa Mónica y San Agustín. Y así muchas madres en nuestra actualidad siguen orando. A pesar de que el hijo ande donde ande, la madre, como dice la canción, nunca se va a cansar de esperar. Pues bien, nosotros como cristianos, como católicos y como personas que estamos dispuestos a seguir los caminos de Cristo, también como esas madres, también deberíamos estar dispuestos y no cansarnos de esperar a que aquel hermano que se ha alejado, aquel hermano que se está equivocando, en algún momento se deje pues influenciar por el amor de Dios y que su corazón, tal vez endurecido, vuelva y se permite inundar de ese amor, que se permita nuevamente al, ablandar en amor y volver justamente a la casa, a la comunidad de los cristianos. Pero eso es algo que debemos juntarnos. Por eso es importante que oremos y pidamos y tengamos intercesión de unos por otros. De hecho, Jesús mismo lo recomienda al final de la lectura evangélica que ayer meditábamos. Nos decía que cuando dos personas se ponen de acuerdo para orar y para pedir, el Señor concede, Dios concede. Entonces, por eso no podemos dejar de orar, tanto personalmente como en comunidad. Por eso el Señor nos creó como una iglesia. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la oración de todos. Entonces, es importante también que si aunque no me escuche, y yo sé que a veces, porque nos ha pasado a todos de una u otra manera, es complicado cuando yo trato de hacer una persona entrar en razón y la persona no escucha, tal vez la primera reacción personal es como, que haga lo que quiera, o un momento de cólera, o tal vez inclusive un momento de frustración. Ok, venzamos esos sentimientos completamente humanos y más bien doblemos rodilla para orar por esa persona, para que le vaya bien, para que logre encontrar aquello que buscaba, pero que sobre todo entienda que es Cristo la verdadera necesidad y lo primero que debería de encontrar. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de vencer el respeto humano, no tener vergüenza de decirle a una persona que lo que está haciendo tal vez no es lo mejor o no es lo correcto. Claro está, la única manera de poder hacer eso es pasando por el filtro del amor. Si no somos capaces de decirle a una persona en clave de amor que se está equivocando, muy probablemente lo que caigamos es al terminarle de alejar de nosotros y dejarle de alejarlo de Dios por una actitud negligente. Si no aprendemos a amar primero, no podemos corregir. Y no podemos corregir si no amamos primero. Es importante esto y es la regla básica. Ya después de ahí es pedir la inspiración del Espíritu Santo para que por ese amor que yo siento y que estoy dispuesto a ofrecer, poder hablarle a la persona de una manera sabia que pueda ayudarle a tocar su corazón. Pero no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos indiferentes, porque inclusive recordemos en la Eucaristía, cuando decimos el yo confieso, podemos pecar tanto de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Omitir hacer el bien, porque el Señor no se trata o no quiere de nosotros que únicamente nos dediquemos a no hacer el mal, sino que unido a eso, pues luchemos y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para poder hacer el bien. Porque en la acción del bien, al actuar correctamente, al permitirle a Dios que se manifieste a través de nuestro testimonio, es donde verdaderamente se transforman vidas. Ese es justamente también el sentido propio de la vivencia del Sabbat en el pueblo judío y nuestra experiencia dominical, que es ese descanso, ese parar de todo lo que hacemos cotidianamente para poder tener un momento de encuentro con el Señor. Y que en ese encuentro del Señor, quien a su vez creó todo lo que existe, podamos también nosotros restablecer nuestras fuerzas
fortificar nuestras energías y de esa manera también poder seguir siendo constructores y creadores de vida, creadores de esperanza, portavoces de buenas noticias. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros y eso es lo que hoy que construyamos. Por eso dice Cristo en la lectura, en el Evangelio de hoy, porque es más grande el Señor que el sábado. El Hijo del Hombre es más superior al sábado. O sea, Cristo nos ha enseñado que de nada nos sirve cumplir al pie y al centavo cada una de las prácticas religiosas que la Iglesia nos pide, que al final se convierten en algo vacío si no están complementadas con un amor muy grande que esté dispuesto a entregarse a los demás, al servicio de los demás, a ayudar a los demás con buenos ejemplos, con buenos consejos, con una palabra de aliento e inclusive con ayuda económica, con ayuda material. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente no entrar en una religiosidad vacía, en una religiosidad de cumplimiento, en una religiosidad que más bien inspire en mí el deseo de señalar a los demás sintiéndome yo mejor que otros. No, todo lo contrario. Que ese amor nos permita vivir nuestra fe, nuestra religión, todo aquello que nos une al Señor desde una perspectiva de servidores. Así podremos todos unirnos en comunidad y buscar la santidad de unos y cada uno, de todos en particular y de cada uno de nosotros en general. Que Dios te bendiga y cuídate mucho.